Hola hermanos y hermanas, pues muchas gracias por la atención que han venido prestando a las diferentes formaciones que por este medio han estado llegando a ustedes. Hoy vamos a tratar de abordar un tema que es muy importante, es acerca de las dimensiones que conforman la comunidad cristiana y sobre todo las dimensiones pastorales que de alguna forma u otra configuran lo que podríamos nosotros considerar la comunidad cristiana. Pero para eso vamos a recordar este texto de Aparecida. Vean que es un texto muy importante, ¿por qué? Porque desde la primera frase nos está diciendo el dato esencial que nos interesa. La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia. Por tanto, y esta es la afirmación importante acá, como lo hemos subrayado, no hay discipulado sin comunión. Podemos saltarnos el resto del texto, ustedes lo piden ahí, es el documento de Aparecida número 156, e ir directamente a esta frase que es muy importante. Una dimensión constitutiva, y esto es importante subrayar la palabra constitutiva, del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta. Y creo que esto es uno de los primeros elementos importantes a aprovechar por medio del plan pastoral. Y sobre todo aprovechar en el sentido de que si queremos emprender una nueva etapa evangelizadora, como nos pide el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el objetivo de esta nueva etapa evangelizadora tiene que ser precisamente llevar al discípulo misionero a tomar conciencia de su necesidad de pertenecer a una comunidad concreta. Y ahora podemos entender lo que anteriormente se nos decía. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos, dicen los obispos en Aparecida, que la fe en Cristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y es esta comunidad la que nos da una familia, la familia universal de Dios de la Iglesia Católica. Por tanto, un resultado directo, inmediato, que puede confirmarnos a nosotros que verdaderamente la fe está comenzando a actuar en la vida de una persona, es lo que después nos dice el mismo documento, la liberación del aislamiento del yo, porque precisamente la fe y la fe cristiana nos lleva a la comunión. Vamos un poco a esto en la base directamente de la Sagrada Escritura para ver que esto ya se encuentra directamente inmerso en lo que podemos nosotros llamar el mandato misionero. El mandato misionero es el paradigma sobre el cual nosotros elaboramos y planteamos todo lo que es la acción evangelizadora de la Iglesia y sobre todo, de manera estricta, la acción misionera. Mateo 28, 18, 20, todos conocemos el texto, nos dice, acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Contrario a lo que muchas veces nosotros focalizamos dentro de este texto, podemos ver que hay 4 verbos. Vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen. La pregunta, siempre de fondo, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo que de alguna forma u otra está dominando sobre los otros? Y ustedes dirán, bueno, no sé cómo lo logramos distinguir. Si ustedes se fijan acá, van a darse cuenta de que estas terminaciones son similares. Entes, ontes, bueno, en griego. La que parece diferente, la terminación que parece diferente es esta. Y es que la razón es muy sencilla. Este es el verbo que está en imperativo. Cuando Jesús entonces lanza el mandato misionero esencialmente es hacer discípulos. Y podríamos decir nosotros, ¿y cómo se hacen los discípulos? Bueno, yendo, bautizando, enseñando. En otras formas, podríamos leer Mateo 28, 18, 20 a partir de los verbos de esta manera. Yendo en camino, hagan discípulos, bautizando y enseñando. Si entonces el centro de la acción evangelizadora es hacer discípulos, ¿cuál es la dinámica discipular que nos propone a nosotros el Evangelio? ¿Cuál es, por decirlo así, la metodología, cómo se hacen los discípulos según la actividad propia de Jesús? Fíjense ustedes que todos los evangelios inician con una llamada. La llamada a los discípulos.
Por ende, el camino discipular inicia con la escucha atenta a la palabra de Dios que llama. ¿Y que llama para qué? Para estar con Él. El segundo momento es precisamente permanecer con Jesús, permanecer con Él. ¿Para luego qué? Para luego ser enviados por Él. Esta es la dinámica del discípulo. El discípulo no solamente es llamado por Jesús, es llamado para estar con Jesús y luego para ser enviado por Jesús. No se puede ser discípulo si no se asume la misión. La misión no es simplemente estar con Jesús, amar a Jesús o permanecer con Él. Es asumir el envío que Él nos provoca. Todos los evangelios entonces, por tanto, inician con la llamada para terminar con la misión. Y aquí nos vamos a detener. Ustedes pueden revisar los evangelios y se van a dar cuenta que incluso hasta el evangelio de Juan, que siempre tiene sus particularidades de frente a los evangelios sinópticos, hasta el mismo evangelio de Juan inicia con la llamada de los discípulos, vengan y vean, y termina con el envío misionero. Como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Por tanto, en el fondo, el primer momento del discipular, o la primera acción de hacer discípulos, constituir una comunidad. Y esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque lo que primero Jesús hace es llamar a formar una comunidad. El cristianismo no nace del aislamiento, ni nace tampoco de individuos aislados. Nace de personas en comunidad, de personas que se conforman y se hacen parte de una comunidad. Y es en la comunidad donde comienzan a recibir la instrucción. No es una instrucción individualista, no es un aprendizaje únicamente discípulo-maestro. Es un camino que desde el inicio implica ese involucramiento y esa interacción comunitaria, para luego, desde la comunidad y como miembro de una comunidad, ser enviado. Si ustedes le ponen atención a la Escritura, se van a dar cuenta que Jesús nunca envía individuos, sino a personas que viven la experiencia cristiana en comunidad. Desde acá entonces, podemos volver otra vez al punto esencial. La pertenencia a una comunidad creyente es un elemento constitutivo de nuestro ser cristiano. La fe lleva a la comunión y la razón es muy sencilla. Dios, que es el Dios misionero, mueve a todos sus hijos primero hacia una comunión filial de nosotros con Él, pero también hacia una comunidad fraternal de todos los seres humanos entre sí. Y a esa comunión filial nuestra con Dios y a esa comunión fraternal entre nosotros es lo que simplemente ustedes y yo llamamos reino de Dios. El reino de Dios es esencialmente la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Redemptoris Missio en su número 15, tal y como lo vemos acá expuesto en la Firmina. ¿Qué es entonces evangelizar? Pues pensemos muy bien, simplemente lo que en la carta pastoral a los obispos argentinos con ocasión de la misión continental les decía en aquel entonces el cardenal Bergoglio. En la tarea pastoral ordinaria, la gran conversión pastoral pasa por el modo de relacionarse con los demás. En otras palabras, parece desarrollarse en lo vincular, en las relaciones. Por tanto, dirá, la misión lleva al encuentro personal para transmitir a Cristo. La misión esencialmente es relación, es vínculo. En otras palabras, podríamos decir de una manera muy concreta, evangelizar es esencialmente vincular, crear vínculos, crear una relación de vínculos entre las personas que genere un sentido de pertenencia comunitaria. De ahí entonces, evangelizar es vincular. ¿Y vincular a qué? Primeramente, vincular a cada persona a Cristo. Y este es el punto de partida primordial. No es vincularnos entre nosotros, porque eso puede producir, sí, fraternidad, sí, relaciones amistosas interesantes, pero no propiamente el camino que se nos está proponiendo. Lo primero, el primer vínculo que debe crearse es con Cristo. Y a partir de Cristo, vincularnos con el Padre, vincularnos con nosotros y vincularnos con nosotros, y vincularnos con el mundo. De manera que desde mi relación con Cristo, yo, hacia el Padre me convierto en hijo, hacia los otros me convierto en hermano
y hacia el mundo y hacia la creación me constituyo como administrador, como alguien que está en interacción con el resto de lo creado. Evangelizar entonces es vincular primeramente a Cristo y desde Cristo vincularme al Padre como hijo, a los otros como hermano y hacia el mundo creado como administrador. La iglesia es entonces el lugar privilegiado para desarrollar estos vínculos. Volvamos otra vez a la primera filmina que vimos y podemos entonces ahora ir más o menos completando el panorama. Quiere decir entonces que nuestro llamado evangelizador es a ser discípulos, pero el discípulo lo primero que hace es sentir el llamado de Jesús a formar una comunidad. ¿Y por qué? Porque lo primero que hace es vincularse a Jesús y desde Jesús se vincula a Dios como Padre, a los otros como hermano, a Dios como hijo, a los otros como hermano y al resto de la creación como un administrador, teniendo en cuenta que la dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta. De aquí entonces, un poco como para ir finalizando, de acuerdo a como nosotros planteemos la meta de la evangelización, así también se van a desarrollar los diferentes modelos pastorales y las diferentes formas de abordar el trabajo pastoral. En un principio, visualizamos la vida desde esta perspectiva, las famosas tres múnera de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Todos conocimos el modelo pastoral que se generó a partir de esto. Algunos lo llaman pastoral de cajones, otro pastoral de gavetas, en el sentido de que muchas veces lo que se intentaba era formular toda la estructura pastoral de una parroquia a partir de la pastoral litúrgica, la pastoral social y la pastoral profética. Y entonces un grupo surgía o cualquier tipo de ministerio surgía y había que ubicarlo en alguno de estos elementos, fuera pastoral profética, pastoral litúrgica o pastoral social. ¿Qué comienza a suceder? Que uno se comienza a preguntar, por ejemplo, los ministros extraordinarios para la distribución de la Sagrada Comunión, ¿a dónde pertenecen? Y algunos dicen inmediatamente, a la pastoral litúrgica. ¿A la pastoral litúrgica? Pero su tarea no es visitar enfermos y eso no es parte de las obras de misericordia y por tanto no debería vincularse, o más bien no debería relacionarse esto con la pastoral social. Pero más aún, cuando el ministro va a visitar un enfermo, ¿acaso no lee la palabra y le explica? Entonces no estaría también relacionado con la pastoral profética. Y ahí es entonces donde comienza a generarse en nosotros una necesidad nueva. La necesidad de comenzar a plantear nuestra pastoral desde las dimensiones de la vida cristiana. Yo, para ser cristiano, tengo que entonces vivir 4 dimensiones. Y esto es tal vez pues una de las que hoy por hoy se encuentra más en boga. Tengo que vivir 4 dimensiones. La pertenencia a una comunidad, es decir, la koinonía, la comunión, la vivencia de la fe desde el culto y los sacramentos, la liturgia, la vivencia de la fe como anuncio y predicación por medio de la martiría y la vivencia de la fe por medio del servicio y la ministerialidad que es y se refiere directamente a la diaconía. Esto entonces ya es un cambio un poco bastante importante con relación al otro, porque aquí entonces ya no importa el grupo o el ministerio al que yo pertenezco. ¿En qué quiero decir con esto? Bueno, si yo soy lector, yo como lector dentro de la vida de la iglesia, tengo que vivir la koinonía, la liturgia, la martiría y la diaconía. No es que como lector solamente me voy a sentir vinculado a la pastoral litúrgica. No, como lector, yo soy un cristiano que es lector, no soy un lector simplemente. Soy un cristiano que soy ministro extraordinario para la distribución de la Sagrada Comunión. Soy un cristiano que soy sacerdote. Soy un cristiano primero y como cristiano, lo que me hace a mí vivir mi vida cristiana es la manera como vivo, la dimensión comunional, la dimensión cultual y sacramental, la dimensión de testimonio y de anuncio y la dimensión de servicio y ministerio. No obstante, si volvemos otra vez a este punto y recordamos que Aparecida nos dice que la dimensión
que la pertenencia a una comunidad concreta es la dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano. Más aún, si recordamos que esencialmente la evangelización es relación, es vínculo, esto nos hace a nosotros considerar, sin ningún temor, perdónenme que vaya otra vez vamos otra vez acá, me hace considerar sin ningún temor que la koinonía, y esto ya lo visualizaron muy bien, y lo han visualizado muy bien a lo largo, no es simplemente una dimensión, es la dimensión esencial. En otras palabras, las otras dimensiones están en función de la koinonía. Veámoslo de esta manera. La koinonía es el punto esencial, la vivencia de la comunión es el punto esencial de la vida cristiana. La liturgia, la predicación, el ministerio de la predicación, el ministerio de la palabra, la diaconía, el servicio, la ministerialidad, todo estos están en función de crear comunión. Por eso algunos autores ya, y esto ya está prácticamente de oficial, indican con toda determinación que no existe una eclesiología de comunión. ¿Por qué? Porque la eclesiología de comunión no es una eclesiología más. O sea, la eclesiología o es de comunión o no es eclesiología. La iglesia existe para crear vínculos y crear comunión y crear comunidad, porque la comunión tampoco se puede volver en nosotros un asunto abstracto. Vean que Aparecida lo dice con claridad. Es la pertenencia a una comunidad concreta. No es simplemente el deseo de comunión o no es una simple sensación de comunión. La liturgia, la martiría, la diaconía están entonces en función de la koinonía. Y la koinonía está en íntima relación con la misión. Christi Fideli Laici en su número 32 nos va a decir con toda contundencia: la misión genera comunión y esencialmente se configura como comunión misionera. La comunión y la misión, dice Christi Fideli Laici en el número 32, están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Y esto nos hace recordar entonces de una manera muy bonita lo que hablábamos acerca de la dinámica discipular. Si ser discípulos es ser llamados, es ser congregados, es ser constituidos en comunidad, esa comunidad está y ha sido creada con una finalidad, la misión. Por tanto, comunión y misión son dos realidades que interactúan de manera conjunta, están totalmente interrelacionadas y constituyen de alguna forma u otra el punto de llegada de toda la acción evangelizadora. Desde esta perspectiva, entonces, podemos entender lo que Evangelii Gaudium en el número 35 nos dice cuando nos dice que una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas y actividades que se intentan imponer a fuerza de insistencia, sino que una pastoral misionera concentrada en la comunión-misión pasa de la perspectiva de la realización de actividades aisladas a procesos articulados. ¿Articulados por medio de qué? Por medio del proceso evangelizador, el cual la Iglesia nos muestra y nos enseña, y del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones, por medio de sus documentos, que se compone de acción misionera, acción catequético-iniciatoria, acción pastoral. Les dejo ahí el esquema, todos lo conocen, lo hemos visto muchas veces, lo conocemos en diferentes documentos, es un esquema formulado a partir del Directorio General de la Catequesis, a partir del documento de Aparecida y a partir de la Evangelii Gaudium. La acción misionera, que tiene como finalidad esencial el encuentro con Jesucristo y la conversión. ¿Cómo? Por medio del acercamiento, el diálogo, la alegría, el pobre, la cultura. La acción catequético-iniciatoria, que tiene como finalidad esencial el discipulado, que se formula a través de itinerarios y de una formación permanente, y la acción pastoral, que constituye el punto de llegada en la constitución de una comunidad cristiana, en la pertenencia a una comunidad, en el sentido de pertenencia comunitaria, en apertura misionera.
agregando un poco algunos elementos de misma Aparecida y de otros documentos, tanto la acción misionera, la acción catequético iniciatoria, la acción pastoral, se encuentran entrelazadas por el eje transversal que es la familia y dinamizadas permanentemente por el querigma y la palabra de Dios. Esto pues un poquito a grandes rasgos, lo que tratamos de visualizar. Quisiera nada más retornar un poco a la cuestión de las dimensiones para que vean el cambio que puede parecernos simple, pero es muy significativo. De un paso directamente a una visión de pastoral social, pastoral profética, pastoral litúrgica, cambiamos a la dimensión de las dimensiones de la vida cristiana a partir de Hechos 2, 42, 47, y establecemos que la vida cristiana, independientemente del ministerio o grupo a que yo pertenezca, tiene como elementos constitutivos la coinonía, la comunión, la liturgia, el culto y los sacramentos, la martiría, el anuncio, la palabra, todo lo que tiene que ver directamente con el plano testimonial, y la diaconía, que tiene que ver con el servicio y sobre todo con la dimensión ministerial. Sin embargo, y a la luz de los documentos que acabamos de ver, la coinonía relacionada con la misión constituyen el punto de llegada y por tanto, tanto la liturgia como la martiría, como la diaconía están en función de esto, de generar una comunidad, de ayudar a alimentar esa comunidad y sobre todo de impulsar a esa comunidad continuamente a la misión, a la acción misionera. Muchas gracias.